Buenas noches, mis amigos de las redes sociales y de su programa Mujer Lidera. Como todos los miércoles, su programa Entre Mujeres desde Mujer Lidera, como todos los miércoles con ustedes, la doctora Flavia Benjamín. Esta noche con un programa súper interesante y muy a tono con estas épocas que estamos viviendo, sobre todo acercándonos a finales de octubre, que en algunos lugares se celebran las famosas fiestas de Halloween. Así que esta noche, estando a tono con ese tema, tenemos una invitada muy especial, nuestra ya amiga, la licenciada María del Rosario Rosas Moreno, mejor conocida como Charo Rosas. Charo es directora del Instituto Latinoamericano de Tanatología y nos acompaña desde la bella ciudad de Querétaro, México. Y esta noche vamos a estar dialogando sobre el tema titulado Rituales de muerte en México. Un tema que a mí en particular me apasiona mucho, que muchos de ustedes han aprendido a través de las películas, pero qué mejor que comenzar a hablar de este tema con alguien de esa cultura y que lo vive y lo disfruta. Sharon, bienvenida a este programa nuevamente. Gracias por aceptarnos por segunda vez y espero que sea la segunda de muchas más. Exactamente, Flavia, con muchísimo gusto de estar con tu público, de estar contigo, de acompañarte. Ya te sigo en tus programas semana a semana y me da muchísimo gusto escucharte. Y también me da mucho gusto participar con ustedes, Puerto Rico, México, tierras hermanas, finalmente. Y bueno, pues lo que yo pueda aportar desde mi trinchera, pues encantada de la vida, Flavia, de compartir con ustedes. Gracias, mil, Charo. Pues, Sharon, me gustaría hacer un poquito de historia desde dónde viene esta tradición de celebrar los rituales de muertos. Fíjate que esta tradición es de origen prehispánico. Finalmente, a la hora que llegan los españoles, hay una fusión de culturas y entonces a las ofrendas, al festejo de Día de Muertos, bueno, pues hay una mezcla de lo que hacían los indígenas prehispánicos en México, más la llegada de los españoles con el cristianismo. Entonces, por ejemplo, en el caso de los altares de muertos, que son muy comunes en estas fechas, incluso hoy se empieza a poner el altar de muertos. Al ratito te voy a estar contando el día a día cuáles son los elementos que se le van agregando al altar, pero con la llegada de los españoles, pues se le agregan otros componentes al altar de muertos. ¿Cuáles son estos componentes? Bueno, pues a lo mejor una cruz, a lo mejor la imagen de un santo, pero entonces hay una fusión, pero los altares ya existían en México cuando llegan los españoles. Eso es interesante. Y fíjate que en el año de 2008, la UNESCO, esta fiesta de festejo de Día de Muertos, que es una fiesta muy grande aquí, es nombrada Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Fíjate nada más que bonito, porque la riqueza cultural es enorme. Sí, tuve la oportunidad de leer esa reseña de la UNESCO y de verdad que para mí muy interesante que algo, ¿verdad? Que es la tradición, la cultura de un país se ha reconocido como un patrimonio de la humanidad por todo, no solamente por el sincretismo religioso y todo lo que abarca estas celebraciones o estos rituales de muerto en México, sino por lo ancestral, ¿no? Y cómo a pesar de tantos años de historia y de haber tenido, ¿verdad? Me imagino sus encuentros, los originarios habitantes de la tierra con las creencias españolas y el cristianismo, este ritual ha prevalecido, porque muchas de nuestras culturas, nuestros taínos tenían rituales también para sus muertos, pero en vez de fusionarse con ¿verdad? Con el cristianismo, tendieron a desaparecer en su mayoría. Así que los mexicanos deben sentirse muy orgullosos de mantener sus rituales ancestrales de esta manera. Fíjate que sí, y ahorita te voy a compartir algo. Aquí en México son las 6 de la tarde, ya ahorita se empiezan a escuchar los cohetes. Aquí en México le llamamos cohetes, son los fuegos pirotécnicos. Ya empiezan ahorita porque hoy es el primer día. Fíjate, el día 28 de octubre se pone una primer veladora
en el altar de muertos, y esto es para recibir a las ánimas que están solas. O sea, aquí se piensa en todo. Aquí pensamos en todo, fíjate, el día 28 que es hoy, por eso ya, o sea, si al ratito escuchan cohetes, bueno, pues ya sabrán por qué es, porque hoy inician estas festividades. Pues yo voy a prender mi veladora. Prende tu veladora porque hoy es ese día, el día de prender una primer veladora para recibir a las ánimas solas. El día de mañana, que es 29 de octubre, se agrega al altar una veladora más un vaso con agua. Y esto es para todas aquellas personas que murieron desamparadas o que han sido olvidados por sus familiares, y entonces es en honor a ellos que se prende una nueva veladora y se pone un vaso con agua. Luego el día 30 se agrega una veladora más, un vaso con agua más y pan. Esta, Flavia, es para todas aquellas personas que murieron en algún accidente o para todas aquellas personas que murieron sin haber comido. Por eso se agrega el componente del pan. Fíjate tú qué interesante. Luego, el día 31, se agrega a todo esto que ya les mencioné, se agrega fruta. Y la fruta es, pues, para los ancestros, para todos nuestros antepasados, nuestros abuelos, nuestros tatarabuelos, que ya están, pues, que ya murieron, ¿no? El 1 de noviembre, fíjate cuántos días dura la festividad, ¿eh? El 1 de noviembre se llama de Todos los Santos y es para honrar a todos aquellos que se murieron siendo niños. Y entonces ya metes en los altares comida. Acuérdate que ya teníamos veladoras, agua, pan, frutas. Wow. Ahora se meten más cosas de comida e incluso se ponen en los altares dulces y los juguetes que eran de estos pequeños. Qué interesante. Y luego, el día 2 es el día de los fieles difuntos. Este es para honrar a todos aquellos que murieron siendo adultos, y se agrega en el altar, pues, la comida favorita de la persona que murió. Pones una foto en el altar de aquel miembro de tu familia al que estás honrando, pero si le gustaba el mole o las tortillas o las enchiladas, o sea, que son muy típicas de México, o le gustaba echarse su cerveza, su tequila, pones la cerveza y el tequila en el altar, porque se supone que esa noche ellos llegan y van a comer y van a beber y van a compartir contigo en ese ambiente del altar de muertos. Y ya el día 3 es el día de la despedida. Normalmente se juntan las familias, se comen todo aquello que se preparó, se prende copal, que ya ves que el copal tiene un olor muy particular y muy bonito, a mí en lo particular me gusta mucho. Y bueno, démonos cuenta, Flavia, cómo esta celebración es de 7 días. Y había leído, ¿verdad? Investigando un poquito para este encuentro contigo y no estar así con la boca abierta, porque estoy con la boca abierta, que anteriormente duraban estas festividades hasta un mes, la celebración. O sea, que era más intenso todavía, si no parece intenso todos estos días, anteriormente era más intenso. Yo creo que no hay, Sharon, no hay casualidades en la vida. Yo escogí este día y lo tenía pensado desde la primera vez que hablamos, pero jamás, ni siquiera en mis lecturas, encontré que hoy se iniciaba esta celebración tan importante para la cultura mexicana y según lo ha considerado la UNESCO, también patrimonio de la humanidad, ¿no? Patrimonio cultural. Así que me encanta todo lo que hemos compartido. Yo por lo menos mi veladora la prendo hoy. Yo prendo velas a mis muertos, pero obviamente o el día de su cumpleaños, el día de las madres o el día de los fieles difuntos, pero no así de esta manera. Y entonces esta celebración que hilvana toda, ¿verdad? Todo ser humano, si lo venimos a ver, es como si nosotros pudiéramos extrapolar esa celebración y hacer eso mismo con los niños que están solos, con los ancianos que están solos en vida. Ustedes lo celebran en muerte y tendríamos que pensar en qué lindo es esto y qué
práctico sería que también lo lleváramos a los que están vivos, que también mueren solos, para celebrarlo antes de que mueran. Me encanta la tradición. Y entonces, ¿cuál es el significado, Sharon, del usar el cráneo? De que yo veo muchos esqueletos y sobre todo mucho osamenta del cráneo. A ver, espérame, dame 2 segundos. Sí. Aquí está, miren. Saludos, Marjorie. Aquí tienen una imagen, esta es una Catrina. Esta es una Catrina, mira qué cosa más bonita. Esta es artesanía mexicana. Esta yo la compré, bueno, no me la regalaron, fíjate, en un pueblo muy cercano a la Ciudad de México que se llama Metepec. Aquí me pongo al lado de mi Catrina. Hermosa. Y estas Catrinas surgen a través de un pintor que es Posadas. Él empieza a pintar estas Catrinas y finalmente, bueno, pues empezó a tener muchísimo auge. Hoy día las personas se disfrazan incluso de Catrinas. O sea, tú vas a las fiestas mexicanas y las personas están vestidas y disfrazadas así como ves a esta Catrina. Perfecto. Y el uso del cráneo, ¿de dónde, cuál es? ¿Hay alguna alguna procedencia? Aquí hay una. Mira, pintada, ¿no? Eso también es artesanía mexicana. De origen náhuatl, de origen prehispánico también. Oh, qué interesante. Mira, qué bonita. Porque nosotros asociamos en esta cultura, ¿no? De este lado del charco, asociamos mucho las carabelas, las osamentas con otro tipo de rituales, y sobre todo con rituales de santería, de vudú, de otro tipo de rituales. Y yo veo que el significado que tiene para el mexicano, porque quizás si yo pongo una Catrina en mi oficina, van a pensar que yo soy santera o yoruba, pero fíjate, ustedes tienen un contexto cultural, aunque es religioso, pero cultural, que entonces le da otra connotación a este tipo de ornamenta o de artesanía. Yo incluso te podría decir, hoy día, esto es una artesanía. O sea, esto es arte. O sea, si tú vinieras a mi casa, yo que me dedico a la tanatología y que me encanta este tipo de artesanía mexicana, mi casa está llena. Ahorita si me das oportunidad en lo que tú platicas algo, voy a traerles otra de papel maché. Ese papel maché se trabaja mucho en México y se pinta de colores. Esta es una Catrina pues grandecita, como un poquito más de 1 metro. Una cosa divina, Flavia. Y que yo lo tengo de adorno pues en mi la casa. tenemos que ver, la tenemos que ver. Y que aquí es común que lo tengas dentro de tu casa, ¿eh? O sea, aquí no es mal visto porque es una artesanía y forma parte, pues, de nuestros antepasados. ¿Y cómo reaccionan los niños a este tipo de ornamento? Porque yo pongo aquí una carabela en mi casa, digo, eso es antes y después de la película de Coco, pero llega mi nieta y ve una carabela antes de haber visto Coco y lo más probable es que le va a causar un impacto negativo. ¿Cómo es ese acercamiento de los niños a este tipo de rituales y verdad, y a estos adornos o ornamentas? Fíjate que es muy normal, o sea, como yo te decía hace ratito, es un tema que tenemos muy normalizado porque es una artesanía. Incluso aquí en México sí se estila pedir Halloween igual que ustedes, por supuesto, porque además estamos muy cerca de Estados Unidos y esa tradición viene de ahí, pero aquí en México se estila pedir calaverita. Los niños salen y piden calaverita y les dan dulces y les dan moneditas y se supone desde la tradición y desde la festividad que ese dinero que los niños piden o esos dulces son para todos aquellos que ya los mencionaba yo hace ratito, que murieron pero desamparados y hoy son almas que están en soledad. Entonces, imagínate tú ese significado. El niño mexicano no le tiene miedo a esa parte. El niño mexicano está acostumbrado a este tipo de ornamentos, de disfraces, de artesanías. Qué bien. Tengo un saludito aquí de Patti desde México. Debe ser una amiga tuya que te sigue muy de cerca. Gracias, Patti, por sintonizarnos.
Patti Mondragón Rivas. Así que bienvenida a nuestro programa y puedes hacer cualquier pregunta a nuestra invitada o compartir cualquier tipo de información que tengas. También aprovechamos para saludar a Ana Milagros García. Gracias por estar. Pues miren, nuestros programas, un anuncio en lo que nuestra amiga Sharon busca otro arte maravilloso de su país. Mira. Nuestro programa siempre después de las 9 de la noche lo subimos en YouTube. Si se conectaron tarde y quieren saber toda esta información que está compartiendo nuestra invitada, pues pueden conectarse, verlo a través de nuestro canal de YouTube de Mujer Lidera, el programa Entre Mujeres. Vamos a ver la otra Catrina de papel maché que nos trae. ¡Qué hermosura! Ve nada más qué hermosura. Este es su cara, pero mira su tamaño. ¡Wow! Esta, 3 pies más o menos. Esta forma parte del adorno de mi casa, igual que la otra que es de barro, ¿eh? Este es papel maché y la que tenemos de este lado es barro. Interesante. Pues es que cuando nosotros, nuestra cultura, ¿verdad? Y nuestras tradiciones la llevamos de la manera en que ustedes la llevan, es imposible que muera, ¿no? Y yo creo que ese es el mejor legado que nosotros le podemos dejar a nuestras generaciones, mantener nuestra cultura viva, esas cosas que nos hacen únicos y especiales. Así que dentro de de verdad, esos rituales de muerto, en el momento mismo, y esto lo habíamos dialogado en nuestro programa del manejo de la pérdida, que sucede la muerte del familiar, ¿cómo lo llevan entonces los mexicanos? ¿Estas fiestas se realizan después o estos rituales comienzan desde el mismo momento de que estamos en el velatorio de nuestros difuntos, de nuestros familiares? Ok. Finalmente aquí la vivencia del duelo es similar a como lo viven ustedes. A partir de que la persona enferma, a partir de que la persona muere, es que comienza el proceso de duelo. Ahora, ¿cómo voy a relacionar el proceso de duelo con la festividad de Día de Muertos? Por un lado, es muy interesante saber esto, Flavia. Cuando una persona muere, durante 4 años seguidos, se pone su foto en el altar de muertos, se le recuerda, se honra su presencia contando historias acerca de él, la música que le gustaba, incluso viendo no solo una foto, muchas fotos, y es una manera de honrarlo, y es una manera también de transitar el proceso de duelo. Finalmente, esta festividad de México no solamente es, las Catrinas de colores, o los altares llenos de colorido, o la flor de cempasúchil, no, sino que tiene un significado para el mexicano, o sea, le va a ayudar a recorrer su proceso de duelo de una manera más sana, porque incluso esta celebración nos enseña, Flavia, que la muerte es parte de la vida y que así como vamos a festejar la muerte, vamos a festejar la vida, y la vida no es más que un tránsito más. Los antiguos prehispánicos enterraban incluso a sus muertos con alimento para el camino al Mictlán. Mictlán es el lugar de los muertos, así le llamaban, el Mictlán. Ustedes no enterraban a las esposas en el Mictlán viva con los muertos, ¿verdad que no? No, pero se enterraban con alimento, con agua, incluso te voy a decir con qué, con un perro. Porque el perro, a la hora que la persona emprendía, o sea, el alma emprendía ese difícil camino para llegar a la vida eterna o a donde iban a llegar, ese difícil trayecto iban a recorrerlo, pero con alimento, con agua y con un perro que les iba a ayudar a transitar el camino. Incluso se habla de ese perro que es el xoloescuincle, que es un perro típico de México, ¿eh? O sea, googleenlo, tecléenlo para que vean qué perro tan particular es el xolo. El xoloescuincle se llama. Las personas eran enterradas con un xolo para que el xolo les ayudara no solo a cruzar el camino, incluso al agua. O sea, si había un río, si había un lago, la historia del perro presente era que los iba a ayudar en este trayecto, ¿no? Sí. Date cuenta qué cosa tan interesante. Muy interesante. Decía medio en chiste o medio en broma el asunto de la esposa.
y es que es conocido que en los egipcios los faraones muchas veces se enterraban con sus esposas favoritas. Así que hacía esa pregunta porque en el contexto el querer que el muerto esté acompañado de sus cosas más valiosas, ¿verdad? En este caso, un perro que lo acompañe, los alimentos preferidos y otro tipo de cosas, pues nos trae a pensar si también en la prehistoria se podía en este tipo de ritual contemplar que lo acompañara el esposo o la esposa, pero ya me aclaraste que no, que bueno, muy inteligente esos aztecas. ¿Sabes qué? Incluso es algo muy característico y peculiar de esta época. Aquí en México lo llamamos pan de muerto. El pan de muerto solo se hace en México en esta época. Tú vas a cualquier panadería y está llena de pan de muerto. Y es un pan en forma de bolita y que tiene la forma adornando y con azúcar, ¿eh? Y es una delicia. De huesos, como si fueran huesos ornamento, y le llamamos pan de muerto. Y es una delicia. Ojalá un día puedan ustedes venir a México a acompañarnos y probar pan de muerto, hombre, porque yo me podría decir, se los mando, muchachas, a ti y Ana Milagros, pero pues no les va a llegar echado a perder, ¿verdad? No, pero a mí me gustaría ir en esta época para ver de verdad esa festividad tan interesante. Interesante por demás, que aunque seguimos el duelo de una misma manera bastante similar, el recordar a los muertos que ustedes tienen es una manera no solamente que ayuda a sanar, sino que ayuda a que nosotros podamos conservar a esos seres queridos por más tiempo. Así que me encanta. Dice Anet Borrás, ella vive en Texas, me imagino que mi bella hija, que alguno de sus estudiantes le habrá llevado pan de muerto porque ella dice que es delicioso. Ana también, Milagro, está por ahí conectada. Gracias, Ana, por conectarme con Sharon y por estar en el programa. Así que, ¿qué más podemos compartir de esta hermosa tradición? Ya sabemos que son varios días. Y el cierre, ¿cómo es el cierre de esta celebración? El cierre de la celebración se lleva a cabo el día 3 de noviembre, se reúne toda la familia y entonces ya hay mole, ya hay tamales, hay pan de muerto, se reúnen las familias a comer y a despedirse, así, ahora sí que tal cual como lo vieron ustedes en la película de Coco, a despedirse de esos fieles difuntos que vienen a visitarnos cada año y van a emprender su camino de regreso y nos vamos a reunir en familia a honrarnos y a despedirnos de ellos. Y finalmente, como yo te lo decía hace un rato, la importancia de esto es el proceso de duelo, que ahorita en pandemia, bueno, pues lo estamos viviendo de manera diferente, porque ya nos dicen en las noticias que los niños no salgan a pedir calaverita, porque salen disfrazados, Flavia, y traen su bolsa o su calaverita de plástico en la mano, ¿eh? Y en esa calaverita van tocando las puertas y les van dando galletas, les van dando dulces. Entonces, bueno, ahorita nos están diciendo no salgan, no lleven a los niños, no vayan a los cementerios, porque también se utiliza mucho que en estos días las familias completas van al cementerio donde está pues enterrado aquel familiar que murió, limpian la tumba, ponen flores de cempasúchil, conviven, platican con él y luego ya se retiran a sus casas. Incluso llega a haber familias que pasan toda la noche en el cementerio, pero este año ya nos avisaron vía las noticias que los cementerios van a estar cerrados y que pues nos quedemos en casa y que vivamos los rituales de otra manera. Creo que no nos va a quedar más remedio. Bueno, yo creo que todos nuestros rituales se han visto afectados, ¿no?, por esta pandemia, una pena, pero vamos a pensar que estamos salvaguardando la salud de la gente y que tendremos el próximo año una oportunidad de continuar con esta tradición tan hermosa. Esta tradición, que tú sepas, se ha traspasado a otros pueblos, a otras culturas, a otros pueblos que comparten con los mexicanos. Nosotros los latinoamericanos somos muy dados a imitar, ¿no? Como celebramos Halloween, que no es una fiesta nuestra,
¿Conoces de algún otro país, otra cultura que celebre esta tradición, aunque no sea tan intensa como en México? Yo te podría decir que cualquier mexicano viviendo en cualquier país del mundo se lleva esta tradición. Yo tengo, por ejemplo, un hermano que vive en Costa Rica, casado con una española, y su casa está llena de este tipo de adornos, igual que los míos. Sus hijos están absolutamente familiarizados con esto. Incluso amigos costarricenses, bueno, pues quieren que llegue el Día de Muertos para que en casa de mi hermano haya el festejo y compartir, ¿no? Okay. Me dice Anet Borra que en Guatemala se celebran rituales de muertos similares. En la República Dominicana, lugar de donde yo soy, donde nací, también tenemos unos rituales de muertos que han ido mermando y todavía en los campos se celebran esas tradiciones de, más bien es compartir comida con la gente de afuera, pero sí se celebran los aniversarios, no es el nombre. Cada vez que el muerto cumple un año de fallecido, pues se hace una celebración donde se comparten alimentos. En algunos pueblos se tocan lo que nosotros llamamos palos, que son unos tambores bastante grandes, y se cantan salves. Pero no es una tradición donde la gente se viste, el significado es un tanto distinto. Dice, en muchos países se celebran hermosos rituales bien coloridos. Y de hecho, en la República Dominicana todavía se conservan los campos, se hacen muchos adornos de colores como parecidos a las guirnaldas que ponen ustedes en hilo en el techo. Ese tipo de celebración se hace. Hemos perdido mucho de esa tradición, no se le ha dado continuidad, lamentablemente, pero sí existen rituales similares. Yo tuve la oportunidad de verlo de niña y de verdad que me hubiese encantado poder mantener esas tradiciones en mi cultura. Aquí en Puerto Rico no hay algo así que se llame como ritual de muerto, aunque hay un grupo, ¿verdad?, que celebran el mismo, celebran esta tradición de muertos y van al cementerio a tocar un ritmo que aquí se llama bomba, a tocar a sus ancestros. Pero no se celebra con todo este colorido. Generalmente la gente se viste de blanco, hace una ceremonia en el cementerio, de la cual también he tenido la oportunidad de participar, y entonces tocan a los muertos. Se le puede llevar alguno que otro traguito de aguardiente o de alcohol, pero no tiene esa dinámica, ese colorido que tiene esta tradición mexicana. En alguna oportunidad invitaré a se me ocurre ahora, algún puertorriqueño que todavía celebren estas festividades y ver cómo se combina con alguna otra actividad que estén haciendo los ancestros, que hicieron nuestros ancestros hace 1000 años atrás. Ahorita que mencionabas la palabra coloridos, finalmente aquí en México los altares son sumamente coloridos. Se adornan, Flavia, con unas cosas que se llaman papel picado y los encontramos en todas las papelerías bien baratos aquí, ¿eh? Y entonces son papel de China de diferentes colores que están recortados como con grabados de catrinas, de calaveras, de cosas que tienen relación con el Día de Muertos, y con eso se adorna. También hay varios estados de la República, porque se celebra en toda la República, es verdad, pero hay algunos estados muy característicos como Michoacán, por ejemplo, o en Hidalgo. Ahí ponen unos altares gigantescos, Flavia, de metros y metros y metros, y el colorido lo hacen con acerrín, que es esto que se talla de la madera, pintado de colores. Entonces, sí, ahorita que decías muy colorido, sí, por supuesto, es una fiesta muy colorida en México. Sí, muy hermosa. Yo creo que eso le da un toque más vivo y saca un poquito la melancolía, porque aunque estemos celebrando, ¿verdad?, la vida de esa persona, porque es la muerte, pero estamos celebrando lo que fue esa persona para nosotros.
el significado final es que significó algo para nosotros y queremos conservarlo, ¿no? Conservar ese significado que tuvo esa persona en nuestras vidas. Acompañarlo con todos estos colores es muy, muy interesante. Por aquí dicen que aquí en Puerto Rico se celebra el Baquiné. El Baquiné es cuando muere un niño, un bebé pequeñito, se hace una festividad para encaminar ese niño, ¿verdad?, al cielo, que no tuvo la oportunidad de pasar por el pecado porque murió siendo un angelito. Y entonces también se celebra otro ritual, ya el que te hablaba ahorita, que no me acordaba el nombre, me lo pusieron, pero se me acaba de ir de la pantalla, se llama un Belén. Un Belén. El Belén es para el adulto, pero el Belén es más de la cultura negra, de los afrodescendientes, que celebran ese tipo de ritual que se hace en la casa y también se traslada hacia el cementerio. Así que yo asistí a un Belén para un patriarca de la música afrodescendiente en Puerto Rico, que entonces fue alguien de mucha tradición en el país. Así que tenemos algo por ahí atado y vamos entonces viendo cómo nos vamos entrelazando, porque en realidad tenemos una historia en común muy rica y también tenemos esta cruzar y compartir de los hispanoparlantes, que aunque no sean latinos, compartimos muchas tradiciones. ¿Qué más? Cuéntame, Sharon, no me puedo quedar con el programa porque sé que tienes mucha información valiosa. Exacto. Hay mucha información valiosa, pero bueno, finalmente creo que ya hablamos de lo más básico, de lo más importante, porque podía yo extenderme mucho. Hace ratito leí que alguien por ahí dijo esta misma festividad cómo se vive en Oaxaca. Sí, claro, es una festividad divina en Oaxaca. En Michoacán, en Pátzcuaro también, este es un lago y entonces se encienden velas todo el lago. O sea, ver este escenario es una cosa, Flavia, maravillosa. En la Ciudad de México, por ejemplo, en Xochimilco, también se lleva a cabo una festividad importante en relación a esto. Se utiliza el lago, las redes de los pescadores y bueno, se hace un evento muy, muy bonito que vale la pena ver. Qué bien. En estos días que estamos, ¿verdad?, bajo esta pandemia, el celebrar estas festividades de una manera diferente. No han pasado por la experiencia porque el evento comienza hoy. ¿Crees tú que pueda trastocar este sentir del mexicano por esta tradición tan hermosa? Yo creo que no, Flavia, porque normalmente cada familia pone su altar dentro de casa. Entonces, hay altares que son compartidos en colegios, en instituciones, pero normalmente cada mexicano tiene su altar en su casa y entonces puede vivir esta tradición y honrar al que murió y tocar el proceso de duelo desde el interior de su casa. Ok, no sé cómo funciona el sincretismo religioso en México. Si una familia es protestante, que quizás allá, yo sé que el catolicismo es lo que más permea, es protestante, ¿aún así celebran estos rituales de muerto o eso es un no? No, ellos no. Incluso hoy día llega a suceder mucho en México, familias que dicen, nosotros en esta familia celebramos Día de Muertos, pero no Halloween. O sea, aquí ahora sí que cada quien decide qué es lo que quiere celebrar, ¿no? Y hay familias que celebran Halloween y Día de Muertos y Día de todo. Ok, sí que quería llevarlo porque cuando se ve como un aspecto cultural, no religioso, pues entonces no importa la creencia que yo tenga, no, discúlpame. Yo pudiera celebrarlo porque es una fiesta nacional para verlo de esta manera, pero quería puntualizar esa parte porque sí, aquí sobre los rituales de lo que estábamos hablando, como el baquiné, en las personas que son protestantes obviamente no siguen estos rituales porque muchos consideran que estos rituales son paganos.
Exacto. Sí. Aquí pasa exactamente lo mismo, pero finalmente sí es una fiesta nacional, ¿eh? Incluso asueto nacional. O sea que el día que se cierra esta festividad no hay trabajo. Si entendí bien el concepto de asueto nacional. Exactamente, pero el día 2 de noviembre, ese día sí se suspenden labores. Oh, interesante. O sea que sí que es una fiesta nacional. Pues Sharon, mira, hemos tenido infinidad de comentarios de nuestro público. Anet Borrás, que es una maestra en Texas, dice que sí, que en su salón han hecho el Rincón de Muertos. Y fíjate, como es un área que hay muchos descendientes de mexicanos, eso es importante, que ustedes donde van cargan con su tradición a cuesta. Eso yo creo que es vital para mantener una tradición tan hermosa como esta. Yo mega agradecida de todo lo que he compartido contigo. Voy a aprender en estos momentos mi velita. Ustedes le llaman ¿cómo? Veladora. Mi veladora. Aquí sería una vela, pero la voy a aprender y tengo en mi agenda como uno de mis viajes futuro visitar México y tratar de ir en esta época para ver esa hermosa tradición. He ido a México, he visto otras tradiciones, pero no he tenido la oportunidad de vivir los rituales de muerto. Me pareció muy interesante el programa. No sé si hay más preguntas o comentarios de nuestro público. Yo muy agradecida de tu presencia, como siempre, un Oscar para ti, un aplauso, porque siempre traes información valiosa de una manera dinámica, divertida, y que un recurso de tu talla tenga la disponibilidad de acompañarnos en un invento casero, cultural, y que queremos seguir aportando a la sociedad desde todos los rincones que podamos llegar. De verdad que para mí es muy valioso que hayas sacado de tu tiempo para estar con nosotros. No sé si quieres apuntar alguna otra información o con esto podemos cerrar el programa, como tú gustes. No, bueno, pues simplemente darte las gracias, Flavia, por la confianza, por invitarnos. Pues el Instituto Latinoamericano de Tanatología, muy honrado de formar parte de este programa cultural tuyo, que lo que busca es permear información válida no solo para mujeres, también para hombres, ¿no? Y para todas las etapas evolutivas. Sí. Yo te felicito por esa labor tan importante que estás haciendo. Lo hacemos con mucho cariño. Es una fiesta para nuestros muertos y para los vivos que seguimos aquí. Muy bien. Gracias, bien. Carmen Rosendo. Pues efectivamente tratamos de aportar nuestro granito de arena y como dice el lema de nuestro programa, este es un programa que se llama Entre Mujeres, pero los hombres son bienvenidos y los machos siempre serán repudiados. Tenemos una lucha constante por erradicar el machismo de la faz de la tierra. Sabemos que los hombres son buenos, lo que son malos son los machos. Le invitamos que a partir de noviembre, durante el mes de noviembre aquí, es todo el mes de prevención de violencia de género y de violencia contra la mujer y nuestros programas van a estar girando en torno a este tema. Así que tienes una invitación abierta siempre para estar con nosotros, Sharon. Muchas gracias. Muchas gracias al público que se conectó y dejó sus comentarios. Nos vemos hasta la próxima. Un abrazo y que disfrute tu festividad, aunque sea en la pandemia. Exacto. Un abrazo también para ti, Flavia, para todas las personas que nos escuchan y nos ven desde Puerto Rico. Les envío un abrazo gigantesco y aquí estamos para lo que ustedes necesiten. Mil gracias. Y recuerden que este programa lo pueden conseguir para escucharlo completo en nuestra página Mujer Ridera, en nuestro canal de YouTube. Hasta la próxima. Buenas noches. Bye, bye. Gracias. Bye. Nos vemos el próximo miércoles a la misma hora, Entre Mujeres.